Se une a la mesa en estos momentos el director del Mundo. Buenas noches. Muy buenas Francisco noches, Rosell. Miguel. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues lo que hemos visto esta noche es que el presidente en funciones y candidato del Partido Socialista planteó un plebiscito a la opinión pública y ese plebiscito lo ha perdido. Tenía 123 escaños, ha perdido apoyos y ahora está en una situación bastante complicada, lo cual explica un poco la intervención un poco de un zombi que hemos asistido, absolutamente enajenado de la propia realidad. Lo tenemos en una situación de mucha ingobernabilidad. Él tenía dos opciones después de las elecciones de abril, que es pactar a derecha y pactar a izquierda. Rehusó esa posibilidad, planteó este plebiscito y ha obtenido menos apoyos. La situación es muchísimo más complicada y no sé qué fórmula va a adoptar. Tiene dos salidas. Una, que es un pacto, un gobierno de coalición con el Partido Popular, que eso tendría cierto sentido, en la línea de lo que podía haber hecho con Ciudadanos, que le hubiera dado una estabilidad para resolver los problemas de vertebración del Estado, el desafío independentista, la situación económica, y otro es el acuerdo Frankenstein, que ya deberemos llamar Sánchez-Stein, pero mucho más complicado, porque ese área, aquellos con los que llegó pactando la moción de censura que derribó a Rajoy, que a él le llevó pues, a ir a unas elecciones como presidente en funciones, está mucho más fragmentado, mucho más complicado. Es verdad que Unidas Podemos ha resistido lo que parecía una debacle, pero aunar todo eso es muy complicado en la situación en la que se aboca la gobernación de este país. Sí, porque el presidente Pedro Sánchez ha hablado de gobierno progresista, no ha hecho ningún guiño al Partido Popular, mientras que Pablo Casado le hemos escuchado que van a hablar con responsabilidad, que van a intentar que haya un gobierno, pero que la pelota estaba en el tejado de Pedro Sánchez. Y lo primero que ha hecho Pedro Sánchez es que va a hacer un gobierno progresista sí o sí, un Sánchez-Stein, como naturalmente, dices tú. Ese claro. gobierno que él llama progresista es sobre la siguiente base. Será un acuerdo de gobierno y con ministros de Podemos, porque hoy lo ha planteado clarísimamente Pablo Iglesias en su intervención, y un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo presidente, no olvidemos, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por sedición. Cuando él dice los que están ajenos a la Constitución, etcétera, etcétera, creo que se estaba refiriendo a vos, pero se está olvidando a aquellos a los que va a buscar su apoyo, entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y otras fuerzas, la CUP, o la propia CUP. Yo no sé qué gobierno de progreso va a plantear el presidente del gobierno, que insisto, pues es verdad que ha sufrido un fuerte golpe y está todavía compadeciente de su propio fracaso ante el plebiscito que él planteó irresponsablemente a la opinión pública, controlando todos los resortes de poder, el CIS, Televisión Española, el Instituto Nacional de Estadística, todos los instrumentos, Falcon incluido. Por cierto, vamos a ver en qué ha quedado la célebre encuesta Tezanos, ¿no? Que le prometía 150 escaños. Claro, es que le prometía 150 claro, y ha quedado en 120. Es que 3 menos que el 26 de abril. Exactamente, pero el presidente del gobierno lo que ha hecho es polarizar a la sociedad española, volar los puentes de las opciones centristas, porque él ha sacado planteamientos de la exhumación de Franco, que era un tema ya olvidado por los españoles, lo ha sacado con otra serie de historias, que buscando esa polarización y buscando el voto del miedo, sacando a Vox al retortero y planteándolo durante toda la campaña. Pues lógicamente eso ha tenido un efecto boomerang que ha hecho que pierda 3 escaños y ha, radicalizado todas las opciones, porque lo que ocurre en Cataluña, con mayor representación de la entrada de la CUP en el hemiciclo de la Cara de San Jerónimo, más Bildu, etcétera, etcétera, nos provoca una situación de difícil gobernación en un presidente que está actuando con bastante irresponsabilidad y que quizá mereciera alguna reflexión dentro del Partido Socialista a dónde nos conduce Pedro Sánchez, ¿no? Claro, porque si en las anteriores elecciones no consiguió llegar a acuerdo con Unidas Podemos ni con Ciudadanos, y que era más fácil, la aritmética era más fácil que en estos momentos, y ya lo has comentado, que Pablo Iglesias ha dicho que quiere un gobierno proporcional al número de escaños, entonces nos vamos a encontrar con ministros de Esquerra, de Podemos. ¿Crees que el presidente Pedro Sánchez va a hacer eso? Pues no le queda otra opción. Él tiene dos caminos, insisto. Claro. Una, llegar a un gobierno de coalición con el Partido Popular, que esa es una opción, y la segunda es un gobierno de estas características. No tiene otra opción, porque gobernar en solitario es imposible. Ya se lo ha dicho Unidas Podemos, ya se lo ha dicho Esquerra, ya se lo han dicho todas las fuerzas del lado de la izquierda y
y del independentismo, y con la derecha, pues evidentemente él parece que, por estas declaraciones que acabamos de escuchar, que no es una opción que contemple mínimamente. Insisto, el factor fundamental es Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC, que es el que marca toda la estrategia del Partido Socialista, con los resultados que acabamos de ver en esta noche electoral. Bueno, si no ocurriera eso, nos abocaríamos a terceras elecciones, lógicamente. Bueno, terceras que serían las quintas. Bueno, ya nos que perdemos la cuenta. serían las quintas. Yo creo que es bastante irresponsable, porque, digamos, el propio presidente en funciones es un factor de inestabilidad de la política española. Desde su incorporación a la política española, todo lo ha puesto patas arriba. Montó una moción de censura, que normalmente es una moción de censura constructiva, y hizo una moción de censura destructiva para encarar unas elecciones desde el poder y controlando todos los resortes. Y el resultado lo vimos en abril y lo hemos vuelto a ver, bueno, peor, ha empeorado en estas elecciones del 10 de noviembre, ¿no? Vamos a analizar más datos de esta noche electoral. Vox se ha convertido en la tercera fuerza del país, 52 escaños, ha conseguido prácticamente el doble de los que consiguió en las anteriores elecciones. Bueno, yo creo que Vox ha solidificado mucho su voto. Yo creo que el hecho de que el Partido Popular pues no haya dado ciertas batallas de la batalla cultural y determinados planteamientos, pues ha hecho, digamos, el Partido Popular creía que haciéndose el muerto, es decir, dejándose llevar por la ola, le iba a plantar los 100 escaños. No, tenía que dar la batalla, porque evidentemente cuando el propio Pedro Sánchez saca asuntos que estaban absolutamente superados por la opinión pública, pues lógicamente hay que darle réplica. El Partido Popular no se la ha dado, se la ha dado a Vox, y yo creo que hay un sector importante tradicionalmente del Partido Popular que le ha negado el voto, diciendo que en estas situaciones no estaba dispuesto a revisitar, a repasar ciertas historias desde la memoria histórica, la exhumación de Franco, la ideología de género y otra serie de circunstancias que se iban imponiendo y que lógicamente ha producido una cierta rebelión, y eso lo ha capitalizado Vox, que creo que en el debate de la A5 aprovechó muy bien sus opciones, a diferencia de otras fuerzas políticas, ¿no? Aún así, el Partido Popular también ha subido 21 escaños. Sí. Yo creo que el Partido Popular ha mejorado con relación a las anteriores elecciones, pero claro, no hay que medirlo solo de las anteriores elecciones, sino cómo dejó el Partido Popular Mariano Rajoy y las consecuencias que la gestión de Mariano Rajoy tuvo en el Partido Popular. Por tanto, tiene mucho terreno que recuperar, y yo creo que sube, digamos, va, como se dice en términos educativos, progresa adecuadamente, pero tiene que progresar a mayor velocidad si quiere ser alternativa de gobierno al Partido Socialista. Y esto, lógicamente, estando satisfecho, y lo ha expresado Pablo Casado, pues necesita una reflexión y una estrategia mucho más amplia para, digamos, hacer el cambio y fortalecer y solidificar esa posible alternativa de gobierno. Unidas Podemos, desde hace 4 años en caída libre. Se ha quedado en 32 escaños cuando llegó a tener hasta 72 en el 2016. Sí, es verdad que está en caída libre, en un proceso de crecimiento importante, pero digamos, el sorpaso que había hecho Pedro Sánchez con relación a Unidas Podemos le llevaba a una situación mucho peor de la que finalmente ha salido. Aparte de eso, le mandó un obús a través de Rejón, que era un poco para destrozar y dividir el voto de Unidas Podemos. Han salvado los muebles, y los muebles los salvan y obligan que con esos muebles a instalarse en la Moncloa. Y ahí hay un problema que difícilmente va a poder solucionar Pedro Sánchez, porque Pablo Iglesias se instala con los muebles en la Moncloa. Y luego la noticia, que ya lo anunciaban los sondeos, el descalabro total de Ciudadanos, que se ha quedado con 10 escaños. Sí, Ciudadanos ha sido el fracaso. Yo creo que el hecho de la política de polarización del propio Pedro Sánchez no le ha ayudado en absoluto, y luego muchos errores. Es decir, Ciudadanos ha cambiado mucho su estrategia en los últimos tiempos, ha dado una sensación de un cierto caos, de cambio de posicionamiento, y eso la gente no lo ha recogido bien. Ellos capitalizaron mucho la oposición al nacionalismo. Yo creo que si ellos hubieran mantenido, en lugar de los nervios de intentar dar el sorpaso al Partido Popular, hubiera seguido ensanchando ese voto de centro y hubiera dado una cierta coherencia a su proyecto, hubiera obtenido mejores resultados. Pero esos cambios y esos están en un lado y la dirección contraria, pues no la ha beneficiado. Tampoco la ha beneficiado el hecho de que en Cataluña fuera la fuerza más votada y no hiciera por lo menos el esfuerzo suficiente para intentar presentar la propia candidatura Inés Arrimadas a la presidencia de la Generalitat, aunque no hubiera obtenido el resultado. Pero esa falta de iniciativa yo creo que ha castigado a Ciudadanos, que ha dado muchos bandazos en una dirección
y en la contraria, y aparte de algunos errores estratégicos, por ejemplo, facilitar la caída de Mariano Rajoy, intentando rentabilizar ese desgaste, y luego le ha salido mal. Bueno, Albert Rivera ha dicho que va a convocar un congreso extraordinario. Parece que no ha dimitido, pero está anunciando, ha dejado las puertas abiertas a su marcha de Ciudadanos. Sí, eso parece sugerir, pero claro, antes lo que tenía que haberse producido hoy quizá es que Albert Rivera hubiera anunciado su dimisión. Dimito y convoco un congreso extraordinario. Cuando no anunció que dimite y convoca un congreso extraordinario, vamos a ver lo que ocurre, porque lo hemos visto en otras situaciones, líderes que dimiten y lógicamente anuncian un congreso extraordinario. Él anuncia un congreso extraordinario y por tanto no podemos dar por hecho esa dimisión, que a lo mejor hubiera sido necesaria por ese cambio que necesita el propio ciudadano, porque gran parte de sus líderes, de su equipo, no van a ser diputados en la próxima legislatura. La limpia ha sido absolutamente espectacular y demoledora, la derrota de Ciudadanos, ¿no? Luego, otra de las noticias de esta noche electoral ha sido que hay 20 partidos en el Congreso. Tal vez sea el Congreso más fragmentado de la historia de la democracia. 20 partidos. Sí. Hasta Teruel existe, está sí, no, va a ser con todos los respetos, va a ser una colección de pigmeos políticos que ordenarlos todos esos va a ser absolutamente imposible. Es un arca de Noé con representantes de todas las especies, ¿no? No sé quién puede gobernar eso, y un presidente que, como se ha demostrado, que no está a la altura de las circunstancias de la gobernación de un país como España, y en el momento tan delicado que vive, sea la persona que inspire más confianza para llevar el timón de la nave del Estado, ¿no? Bueno, estamos terminando este programa especial que hemos empezado a las 8 de la tarde, que se ha visto desde elmundo.es, expansión.com y marca.com. ¿Qué titular va a llevar mañana El Mundo? ¿Qué titular estáis preparando? Bueno, el titular del Mundo es que precisamente Pedro Sánchez fracasa en su plebiscito y coloca en una situación de ingobernabilidad a España, que es lo que yo creo que refleja perfectamente lo que ha ocurrido, junto a factores, pues la irrupción importante de Vox, el crecimiento del Partido Popular o el hundimiento casi como un Titanic de Ciudadanos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Paco. Mañana compraremos el diario El Mundo y veremos todas las reacciones que tienen los políticos mañana. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido.